pero para entender cómo sucede la violencia es importante ver la violencia como un espectro de la desvalorización que tienen las mujeres y las niñas en una sociedad patriarcal. Cuando estamos hablando de una sociedad patriarcal, estamos hablando de un sistema de opresión histórico, arraigado, cultural, que inicia incluso desde antes de que nazcan las bebés niñas. Ese patrón machista, ese patrón patriarcal, se va reflejando en esa violencia de género, que implica que socialmente mujeres y hombres no tenemos la misma valoración en la sociedad. La violencia se da en un marco de una interrelación donde una persona tiene el poder y maneja el poder. Como estamos hablando de poder, nadie cede el poder. Cuando nosotros hablamos de violencia, no solamente hablamos de violencia física, hablamos de una violencia emocional, de una violencia de espacios, y entendemos de que es importante que nosotros apliquemos políticas efectivas educativas para poder garantizar que estos jóvenes y estos niños y niñas puedan crecer con una buena formación de base en valores. Hay acoso. Hay violencia también económica, en donde no tiene la misma participación económica una mujer que un hombre por precisamente la parte de la estructura, en lo que tiene que ver la construcción social de la mujer y cómo su mujer ejerce esos roles que han sido asignados. Pero también en la participación, no tiene la misma participación la mujer dentro de los partidos políticos. Es normal que en los partidos políticos se dé algún tipo de violencia porque forma parte de lo que es la sociedad dominicana. Claro. Y si en la sociedad dominicana está normalizada el acoso, el abuso, es normal que también al interior de los partidos políticos se repliquen esas mismas conductas. Gracias por permitirnos llegar a ustedes con esta segunda emisión sobre nuestros especiales de violencia. Hoy nos enfocamos en el aspecto económico. Hablaremos de violencia patrimonial. Nuestra Constitución aborda los derechos de la familia como fundamento de la sociedad y espacio básico para el desarrollo integral de las personas. El Estado está llamado a garantizar la protección de la misma. El bien de familia es inalienable e inembargable, de conformidad con la ley. La institución del matrimonio o la unión singular genera derechos y deberes en sus relaciones personales y patrimoniales. Y como todos los hijos e hijas son iguales ante la ley y tienen iguales derechos y deberes, son los principales afectados. De acuerdo a la ley de divorcio, toda sentencia de divorcio por causa determinada ordenará a cargo de cuál de los padres, de los esposos, quedarán los hijos comunes, y el juez deberá atenerse, en primer término, a lo que las partes hubieren convenido, pero a falta de convenio estipulado, antes de la demanda o del curso de esta, deberá atenerse a diferentes reglas, como que todos los hijos, hasta la edad de 4 años, permanecerán bajo el cuidado y amparo de la madre, siempre que el divorcio no haya sido pronunciado contra esta, o sea, la mujer, por las causas enunciadas. En otros casos, el tribunal competente decide sobre la guarda de los hijos e hijas. En cuanto al Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la garantía de los derechos y la calidad de vida, debemos decir, siendo los padres, representantes o responsables quienes tienen la obligación de garantizar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, el disfrute pleno y efectivo de los derechos de estos y estas. Son algunas normativas llamadas a proteger también el patrimonio tanto de la mujer como de sus hijos e hijas. Podemos definir violencia patrimonial como cualquier hecho dañino a la supervivencia de la víctima. Se manifiesta a través de la pérdida, sustracción, transformación, ocultamiento, destrucción o retención de bienes, instrumentos de trabajo, documentos o recursos económicos destinados a la satisfacción de sus necesidades. Aunque generalmente esta forma de violencia es en contra de los adultos, también existen casos en donde la violencia patrimonial es en contra de los adolescentes, de los niños y niñas, cuando existe apropiación inadecuada de bienes, beneficios monetarios o en especie, perteneciente precisamente al menor de edad, por parte de algún familiar o una persona autorizada. Así las cosas, es sumamente necesario abordar de manera integral este tema. En el día de hoy vamos a estar conversando junto a los siguientes especialistas.
Para esta edición sobre violencia patrimonial nos estarán acompañando el licenciado Joaquín Disla, psicólogo y terapeuta familiar, también la licenciada Desiree del Rosario, coordinadora académica de la Maestría de Género del Instituto Tecnológico Santo Domingo, INTEC. De igual forma, recibiremos a Dilia Leticia Jorge Mera, abogada especialista en Derecho de Familia. Joaquín Disla, en esta primera parte, hablando desde el aspecto psicológico, cuando definimos violencia patrimonial, Joaquín, y nos vamos a la mirada, ese enfoque de violencia en contra de la mujer específicamente para estos especiales que estamos desarrollando, ¿cómo podemos iniciar quizás una concepción parida desde ti del tema? Bueno, básicamente a partir de lo que implica privación de los recursos económicos hacia esa mujer, o también a través del despilfarro y el derroche de los recursos que hay en la familia. Claro. Y cuando se dan esas dos situaciones, entonces ya tú te estás dando cuenta que realmente es un elemento de violencia económica hacia tu pareja. La pareja, la mujer, sabemos y vamos a realizar otros programas donde toquemos también cómo se afecta al hombre o los hombres, pero un elemento importantísimo que acaba de mencionar Joaquín es los hijos que también pueden ejercer cierto tipo de violencia en contra de su madre. Vamos a enfocarnos en la mujer. Sí, por ejemplo, en algunos casos tú tienes que, ese papá o esa mamá, en el caso de la mamá, que está pagándole la universidad a ese hijo o esa hija, y tú te das cuenta cuando ya tú asumes que el muchacho o la muchacha se va a graduar, te das cuenta que apenas ha cursado o ha pasado 2 materias. Todo ese dinero durante todos esos años que esa madre dio para ese hijo, para esa, ¿dónde está? Claro. Entonces ahí estamos hablando, por ejemplo, de un tipo de violencia, de violencia económica de parte de los hijos hacia los padres, en este caso hacia la mujer. Yo estoy pensando en el premio y obviamente partir de la cultura dominicana en donde solíamos tener en mayor proporción al macho dominante que tenía los bienes materiales, tenía el control económico gracias a la energía, depende de lo que usted crea, o a Dios, depende del nombre que le dé, pues eso ha ido cambiando, ya la mujer se ha empoderado económicamente, es más independiente, tiene sus bienes, sus inversiones, puede rejugar, puede administrarlos, la ley ha ido cambiando y excelente tengamos ese paso de avance. Sin embargo, muchas familias, aún ese control económico que tiene la mujer, no se da en la realidad de la práctica, Joaquín. Sigue el hombre teniendo mucha decisión sobre lo que ésta compra, cómo invierte, cómo lo gasta, si va o no. Sin embargo, para el hombre es distinto. Es lo que vemos en la sociedad dominicana. Tú, como especialista, inclusive formador en muchos de los talleres que realizas, verás la realidad hoy día, a este año. ¿Qué tanto ha cambiado eso? Ha avanzado, pero realmente no es tan grande el avance. Todavía sigue imperando aquí en la sociedad dominicana la característica del hombre proveedor, tanto del hombre que se cree que es así como que la mujer que entiende que tiene que ser el proveedor. Importante eso. Entonces hay algunas que te dicen, no te preocupes que yo te mantengo. Y entonces la mujer dice, todo lo que yo gano es para mí. Entonces ahí hay un problema. Ahora, no olvidemos, Tatiana, no olvidemos que una relación de pareja cae dentro del espectro de lo que se llama una relación significativa. Y las características básicas de una relación significativa son 2, que es capacidad para asumir compromisos y capacidad para confiar. Seguimos teniendo problemas serios con el elemento de la confianza, sobre todo a la hora de dar la información de cuánto chelito gana cada quien. ¿Y no será como un mecanismo de defensa que ha desarrollado la mujer, tantos casos que ha visto, tanta violencia económica en contra de ella, que ha aprendido que el clavo tiene que institucionalizarse? Sí, hay que cuidarse, no cabe la menor duda de que hay que cuidarse. Sí. Que te dejan desarropada. Sí, no. O intentan dejarte desarropada. No, y que las mujeres te lo dicen textualmente, yo debo tener algo porque si aquí algún día a este muchacho le pasa algo, este hombre yo sé que no va a resolver y yo tengo que tener con qué hacerle frente. Pero no debería ser así. No debería. Lo saludable. Pero la realidad es que todavía siguen haciéndose sus clavos. Claro, tienes que protegerte y sobre todo
que en el caso nuestro normalmente son las mujeres, las madres, las que están más pendientes de la salud en sentido general con los hijos. Claro, los hijos e inclusive sus abuelos. Los mayores. Y también la suegra, el suegro. Eso, Sí. eso pasa, los adultos mayores, el Sí, cuidado sí, sí. de la mujer. Sí. Ahora bien, más adelante vamos a ver cómo cuidarnos, porque si estamos en el régimen legal, todo se comparte. Si contraímos matrimonio bajo el régimen legal, eso lo vamos a ver en adelante. Pero, ¿cómo debe cambiar entonces esa visión masculina, Joaquín? Porque si él es el proveedor, y es el macho alfa que tiene todos los problemas resueltos, incluyendo los económicos, ¿por qué una vez hay una separación, un conflicto, un pleito entre ese hombre y esa mujer, también recae en los hijos? O sea, se divorcia también de las responsabilidades económicas frente a sus hijos. Porque es una forma de maltratar a la mujer. Si la mujer, lo que uno normalmente observa en la terapia es, si la mujer es que toma la decisión de romper la relación, el hombre se siente vulnerable, se siente mal, me estás dejando. Entonces una forma de castigarte por eso es, te voy a castigar a ti a través de los hijos. Y en ese sentido, entonces los padres nos hemos vuelto sumamente muy insensibles a las necesidades de los hijos por castigar a esa mujer que me está dejando. En consulta se ve más la mujer hoy en día que quiere separarse por razones diversas, y cómo se protege económicamente. ¿Lo comentan con ustedes los terapeutas o va al abogado o abogada directamente? Normalmente hacen su planteamiento de que quieren tomar la decisión, y uno de los elementos que uno le pregunta, bueno, y una de las consecuencias de tú tomar esta decisión, ¿cuáles podrían ser en términos económicos? Si tú estás, porque la realidad es, y eso hay que decirlo, la gran mayoría de hombres no está preparado como para que sea la mujer que rompa la relación, y si es la mujer que rompe la relación, te digo, es muy doloroso para el hombre, y a la luz de eso entonces castigamos. Pero siguen las mujeres tomando las decisiones. Ahora, lo cierto es que cuando dicen, ya esta relación no la quiero seguir, ya no hay forma de volver atrás cuando una mujer toma esa decisión. Esto de manera social, ¿cómo es visto a través de la cultura dominicana, del hombre nuestro? ¿Se ha formado un hombre nuevo o no? Eso no, Mira, no le da vergüenza, ¿no? Mira, no cabe la menor duda de que la masculinidad hoy está en crisis, sobre todo por el avance que ha tenido la mujer en todo el sentido de la palabra. Entonces, eso ha sido un elemento que nosotros los hombres no hemos sabido manejar adecuadamente y no estamos a la par. De hecho, uno de los elementos que uno ve, tanta violencia, es decir, el avance de la mujer, que el hombre no quiere entenderlo ni prepararse para eso, hay entonces que reaccionemos con más violencia. Lo cierto es que cuando ese patrón de nosotros ser los proveedores y ser los machos alfa, como tú dices, se rompe, no se nos da la oportunidad, normalmente la reacción más típica del hombre es castigar. Y no importa el precio que paguen los hijos, siempre y cuando ponga a la mujer o a la madre de los muchachos a sufrir, no hay ningún problema. Seguimos con esos altos niveles de insensibilidad de parte de la figura masculina del hombre hacia los hijos y hacia la mujer. ¿El factor económico determinante entonces para producir esa violencia que tú describes? Sumamente. Y sobre todo, no solamente para con los hijos, pero ese elemento de humillar a la mamá de su muchacho, mándame el dinero, sí y no, y lo mantienen en eso pasa semanas, meses, o sea, es una humillación y eso es una forma de abuso que cometemos nosotros los hombres contra las mujeres, insisto, sobre todo cuando es la mujer que toma la decisión de romper la relación. ¿Y ustedes los psicólogos trabajan con la víctima, en este caso la mujer, trabajan también con el hombre? ¿Cómo hacen que sea saneado de alguna manera esa familia? No, normalmente, tristemente, el hombre no va. Ni va ni se interesa, dice que no está loco, que no necesita eso. No, y sobre todo en el caso de la terapia, la respuesta más típica es, ¿qué me puede enseñar a mí un hombre que yo no sepa? Ya, así estamos. Sí. Así las cosas. Te pido que te quede con nosotros, por favor, para las conclusiones. Después, más. Sobre los aspectos jurídicos, los aspectos legales y económicos, vamos a definir con sus palabras, sobre todo qué está pasando en República Dominicana en cuanto a la violencia patrimonial, esa violencia económica que a veces es invisibilizada. La gente entiende que son situaciones muy aisladas y no. Hay muchas demandas, hay muchos procesos, muchos números que hemos estado presentando. ¿Qué ocurre en los tribunales de niños, niñas y adolescentes, Dilia? Bienvenida.
Bueno, en los tribunales ocurre y se ve mucho el tema de la violencia económica, sobre todo del hombre en contra de la mujer, porque utilizan lo más, vamos a decir, utilizan los hijos. Eso es lo que se llama un maltrato hacia los hijos, un uso abusivo de los hijos, porque lo utilizan como una forma de maltratar a la mujer y lo hacen a través del tema de, por ejemplo, de las pensiones alimentarias. Los hombres generalmente cuando se separan o hay un divorcio o una separación, empiezan a manipular con el tema de la manutención y del monto de dinero que deberían pasar a sus hijos, que no es una ayuda a la mujer, no es de que déjame ayudarte con esto, no, es una obligación que tienen todos los padres y las madres de cooperar a proveer de dinero, alimentos a sus hijos, y que no solamente se refiere, yo creo que tú habías mencionado también, que no es solamente el supermercado, ahí incluye todas las necesidades básicas para que un ser humano y un menor de edad pueda vivir con dignidad. Claro, estamos viendo del 2011 al 15, del 47 al 49 de los casos se resolvieron en conciliación. Me gustaría saber qué pasa en esa etapa de conciliación. Mira, qué bueno. No, fíjate, sí es cierto, es posible que sea así, porque mira, la mayoría de los casos que llegan a los juzgados de paz, pues son personas de escasos recursos y muchas veces deciden, bueno, vamos a llegar a un acuerdo aquí. Y hay otros casos que no y van a los tribunales. En ese caso, en esos acuerdos de conciliación se va entre un fiscalizador o fiscalizadora, donde las partes exponen. La señora dice, bueno, yo necesito tanto dinero para cubrir las necesidades de mis hijos, y el hombre dirá si puede o no puede, y ahí se llega a un acuerdo. Lo que pasa es que yo a veces veo que están muy cargados los juzgados de paz, dependiendo de cuál, porque hay unos que abarcan una jurisdicción pequeña y otros una jurisdicción muy grande, y a veces los fiscalizadores o las fiscalizadoras o no tienen tiempo o no le dedican tiempo a buscar un acuerdo entre las partes, y dicen, no hay acuerdo, pues ya vamos a levantar esto y ya, se apodera el tribunal, y entonces se van congestionando los tribunales. Por eso te preguntaba qué pasa. Una cosa es lo que debería pasar y otra cosa, como hemos leído y visto en muchas situaciones, que los jueces, o vamos a decir el aparato judicial completo, es machista también. Sí, y entonces abusa del poder, totalmente. y entonces cuando llega la mujer con el caso no le da la importancia. Así es. Así Dime, es. Desiree. No, además, yo pienso que es muy importante el de considerar, es un mecanismo de manipulación, o sea, es otra de las armas que tiene el patriarcado para someter a las mujeres. Si lo vemos en el tema de las dimensiones, o sea, una de las dimensiones fundamentales para que las mujeres puedan salir y realmente ser seres auténticos, la dimensión económica es importante. Y no nos han enseñado. Yo creo que nuestra cultura también olvida el de que hay que trabajar con el tema del dinero, de hablar, de la conciliación, de los amores. Antes de empezar a hacer una negociación, el de cómo nosotros hacemos este plan en conjunto y en el de qué tú pones y qué yo pongo. Pero yo he escuchado en algunos tribunales cuando asistía, el de que te decían, eso es una mujer celosa, que él la dejó y que esta pensión es consecuencia de eso. Entonces, lo quiere amarrar. Cómo se manipula y cómo se ejerce en contra de las mujeres, como el de pretender ponerlas como el de tú eres una loca que no necesita eso, realmente lo que anda detrás es del hombre. Exacto. Y esos prejuicios están en los operadores de justicia, están en toda la estructura. Toda esa estructura patriarcal de la que hemos visto no es nada más lo que dice la ley, es lo que piensan los jueces y las juezas también cuando están frente a un caso de demanda de provisión alimentaria, pero también en el marco de las relaciones, porque hay parejas que distraen los bienes. Exactamente, que ese es un punto también debemos tratar. Cuando usted tiene objetos de ella, que inclusive son herramientas de trabajo que necesita, hemos escuchado de casos que no le dejan sacar absolutamente nada de ese departamento que compartían en familia, o que pretende que sea la mujer la que se vaya con los hijos y él quedarse en el hogar familiar. O sea, ¿qué apoyo estatal tiene la mujer en República Dominicana para... Bueno, no, para ese tipo de casos, entiendo que en la Fiscalía de Violencia de Género se puede acudir para decir la mujer ya tuvo que salir del hogar, pues a buscar con apoyo de la fuerza pública pues sus bienes propios. Porque una cosa es los bienes comunes, que está bien que no pueden ser distraídos por ninguno de los dos, pero hay bienes propios que le pertenecen a cada quien, a ella o a él. Increíblemente, Dilia, todavía muchas mujeres y hombres desconocen los regímenes matrimoniales, se van por el régimen legal, ahí se mezcla todo y empieza todo el problema, porque 20 años después, entonces está la partición. No, nadie conoce eso, Tatiana.
muy pocas personas saben cuando van a casarse cuáles son las consecuencias legales de contraer ese matrimonio. Y a la hora del divorcio dice, ¿qué? ¿Y cómo es? ¿Y qué es lo que pertenece? ¿Qué es lo que entra? ¿Qué es lo que no entra? Entonces, yo creo que, como dice decir, desde pequeño que hay que empezar a enseñar. Señores, cuando la gente se enamora y de que se va a casar. ¿No hablan de dinero? No hablan de dinero, y eso es algo crucial, o sea, eso es algo muy importante y hay que enseñarle. Las principales demandas serían entonces de manutención, sí, temas de manutención. El hombre dominicano generalmente no busca la guarda de los hijos. Pocos casos he visto. No sé tampoco las estadísticas, pero hay pocos casos. Pero si tú supieras también que a veces, mira como en los tribunales de pensiones alimentarias ven a la mujer que es la que está molestando, que es la que está celosa porque el hombre tiene una nueva relación o lo que sea. Pero a veces, señores, también se dan casos de que hay hombres que piden la guarda de sus hijos para molestar. No porque la quieren. Tú no, te voy a quitar los hijos ahora. Y van a los tribunales. ¿Y tú sabes cómo lo ven en los tribunales? Como son tan pocos casos, wow, este es un buen padre. Quiere a sus hijos con él. Wow, él quiere a sus hijos. El héroe. ¿Y cómo pero entonces es muy sutil y hay que estar muy alerta. Por eso es que yo digo que estos temas de género, de violencia contra la mujer, tienen que tratarse no nada más en los tribunales penales, no, eso tienen que tratarlo también en los tribunales de niños y en los juzgados de paz, porque se puede disfrazar muy fácil esta violencia contra la mujer, tanto en los juzgados de paz como en los tribunales de niños. Que de hecho yo tengo una preocupación frente al Ministerio Público, o sea, estamos hablando de situaciones que yo he vivido, y si es violencia física que se puede evidenciar al momento, una golpiza o una herida lo suficientemente visible, sí, ¿no? Pues bueno, hay la alerta, pero hay otros tipos. Y por eso estos 4 programas, o sea, la económica, hemos conocido de gente que han tenido que llevar las pruebas, han tenido que utilizar otro tipo de fuerza, no la pública, para que la cosa se resuelva. Tristemente es el Estado. ¿Cómo se hace la investigación o cómo puede una mujer hacer la investigación, ir guardando sus papelitos, sus inversiones, para que al momento de solicitar, Dios no lo quiera, esa separación, pues esté todo claro? Señora, hay que decirle a las mujeres todo eso, que no guardan factura de nada. Es una pena que tengamos que decir eso, porque es que tú vas a estar en una tensión constante, déjame guardarte ching, déjame cuidar. ¿Y cómo se investiga? Pero por la fragilidad del sistema, por la falta de transparencia del mismo sistema, no hemos tenido que convertir en investigadoras privadas, claro, y estar guardando la cosa y espérate y dársela a fulana para que me la guarde porque tú no la vas a tener en tu casa. Exacto. En ese proceso, cuando tú sabes que ya tal vez tú te vas a divorciar, digo yo, guarda todos esos papeles fuera de tu casa porque tú no sabes si ahorita te lo llevan o te lo desaparecen. Claro. Y eso es terrible. Es terrible, es terrible. Pero la realidad que es lo grande. La investigación, es decir, ¿qué podemos decirle a la mujer esa? Lamentablemente, y debo decir lamentable, muchos hombres esconden, malversan, malusan los fondos de la familia porque tienen otras relaciones, porque empiezan un negocio del cual ella no se entera, y esto también hay que ponerle en la mesa. Sí, definitivamente. ¿Qué son fondos patrimoniales? Definitivamente que eso es un elemento también, el tema de la confianza, sobre cuáles bases estamos formando relaciones. Entonces el dinero, las mujeres no nos enseñaron a hablar de él. Y regularmente el de sí, compramos un carro, pero al final él lo pone a nombre del hermano, por ejemplo, pasa con mucha frecuencia. O él sabe que hay una crisis y comienza a vender cosas, a traspasar a nombre de hermana, de hermano. Y hemos tenido familia, hemos tenido casos en los que las mujeres se quedan prácticamente sin nada. Pero también hay que decir que aquí en este país hay una indefensión. Es lo mismo que pasaba en principio con el tema del feminicidio, que te decían, pero eso no es un tipo penal. O sea, ¿cómo podemos llevar las estadísticas si ni siquiera tenemos un tipo penal que se llame feminicidio? Y es igual la violencia económica. O sea, nosotros tenemos en este momento en la tipificación de nuestra ley de violencia, la violencia física, la sexual y la psicológica. Entonces, cuando el fraude conyugal también. Sí, pero cuando tú dices que es violencia económica, él me está manipulando con el tema del dinero, porque no se considera que el patrimonio es común. Y más en aquellos casos en los que las mujeres no tienen un trabajo remunerado, o sea, que el trabajo que tienen es el trabajo del hogar. Peores casos todavía, en el que eso no se considera ni se computa como trabajo y por tanto los hombres creen que son los dueños de todos los bienes que hay en esa comunidad. ¿Y basta con que ella se asesore legalmente o hay que primero empezar un trabajo con esa mujer individual, de empoderarla, de abrirle un poco más los ojos, de que conozca sus derechos, de que entienda que hay una red de apoyo familiar? Porque muchas veces está la misma familia que te empuja. Pero hay familias a las que tú le tienes que decir a las mujeres, yo no voy a humillarme,
Yo no voy a que mi hijo esté mendigando una previsión alimentaria, te lo dicen. Cuando tú le dices, pero vamos a presentar una demanda y que él ponga, que aporte, porque además eso, tú no le puedes poner un clic, le hemos dicho en algunos casos así, tú no puedes poner un clic a tu hijo en la boca, ni puedes dejar de mandarlo a la escuela. Y muchas mujeres renuncian y te dicen, no, es que yo voy a pasar vergüenza en un tribunal. Y además, eso que Edilia decía en un momento, aquí en este país no hay una valoración de cuánto cuesta educar, criar, mantener, sostener y darle recreación a un niño o a una niña. Entonces te dicen, es como que es una mendicidad. No, 3,000 pesos. Y los jueces se prestan a eso porque en su cabeza está que la mujer está celosa. Y en su cabeza está que es una ayuda, no una responsabilidad. Así es. Entonces, mirándolo tanto desde el marco normativo, tenemos un problema, el de que la violencia económica patrimonial no está ni como manipulación, o sea, te la definen en las conceptualizaciones, pero después cuando te dicen, ok, ¿qué implica que tú sustraigas los bienes? Que tú me manipules con el dinero, que tú controles todos los recursos y que yo no sepa en qué se gastan ni en qué se invierten. No pasa nada. Así es. Entonces, efectivamente, hay que trabajar también con las mujeres, haciéndole conciencia de eso es un derecho, eso no es un regalo. Exacto, no es un favor, no Así es mendicidad, pero sí también el de que hay jueces y juezas que tienen en su cabeza también un imaginario de que los hombres son proveedores. Quiero que sepas que hay un problema cuando las mujeres devengan mayores salarios que los varones, todo el tema de la masculinidad que les han dicho que son los proveedores en nuestra cultura, porque no vamos a hablar de otra. Eso es un problema castrante para los varones. Entonces también con los varones hay que trabajar todo el tema de cómo se comparte un presupuesto, roles, ¿no? Y el rol también, si tú te quedas, tú haces esto, el de a veces a ti te sale mejor la comida que a mí, claro. El de cómo hacemos una negociación al interior de las parejas o de las familias. Y yo creo que aquí hay mucho que trabajar con los jueces, con las mujeres, con la estructura, con los medios de comunicación. Sí, eso de los jueces yo he estado pensando también en los demás auxiliares, porque el trabajo social, por ejemplo, que deben hacer, ¿qué tal? ¿Cómo se está evaluando? Pues existe. Nada. Eso es la pura ley letra dice, muerta. para el tema de la pensión alimentaria, que se manda a hacer un trabajo social, donde la persona que está obligada a pagar la manutención, y eso es CONANI, que tiene esos trabajadores sociales. No hay. Y ningún tipo de ayuda legal tampoco. Muy raras materia veces, penal, un defensor en los casos que yo he tenido, muy raras veces he logrado conseguir eso. Pero da trabajo, no lo estilan a hacer. Y está ahí en la ley, pero no existe. Entonces le tocará al grupo de mujeres feministas impulsar nuevamente para que tipifiquen número uno y luego que haya otros mecanismos legales. Claro. Mira, Tatiana, tú sabes que es bueno también hablar aquí, que dentro de la comunidad están incluidas las deudas, porque estamos hablando de los bienes activos, pero también las deudas. Todas las mujeres se comparten. Las mujeres son tu deuda. Son tu deuda. No, se entiende, porque las mujeres tenemos que estar también pendientes de ese tema, porque muchas veces en el caso de divorcio se destapan una olla de grillo de que el hombre tenía que yo cuántos millones de deudas y la mujer es responsable también de esa deuda. Ahí viene un poco lo de la separación judicial y aquello que en algún momento tratábamos, porque yo creo que tienen mucho miedo, tienen mucho miedo las mujeres de indefensión, porque tú enfrentar. tienes que saber que en este país las mujeres se sienten indefensas frente al sistema, están indefensas realmente. Es que si con los prejuicios, estamos hablando. Y con lo que cuesta un proceso. Ay, sí. No, porque civil, imagínate todas las que no tienen recursos. Pero en la pensión alimentaria tú tienes que buscar un alguacil para que te lleve la notificación de que el hombre vaya a la vista de conciliación o vaya a la audiencia, y el alguacil te va a cobrar. Y eso se puede Entonces son mujeres que no tienen, señores. Ahí en los juzgados de paz que yo voy, que mayormente el juzgado de paz de la cuarta circunscripción, que abarca una circunscripción grandísima, las mujeres son las que están buscando pensiones de 2, 3,000 y 4,000 y 5,000 pesos. Por favor. Entonces tú vas a gastar 500 pesos o 1,000 pesos en una notificación. O sea, como que hay que buscarle la vuelta. Desproporcional. Porque no, eso es protección. Exactamente. Entonces, no sé, hay que ver cómo el sistema de justicia lo hace un poco más amigable y menos maltratador a la misma mujer. Todo el tema del familismo, el de que como en la estructura dominicana, supuestamente, la idea de proteger la familia es lo que prima en los tribunales de niños y niñas y en los tribunales de familia. Tú te divorcias, tú eres la culpable. Exacto. Entonces hay que proteger la institución familia. Y cuando nosotras decimos, fíjense que hay una mujer, hay un niño o una niña acá, que es sujeto de protección, y además con prioridad absoluta. Responsabilidad de la madre. Así es. Entonces, ellos se divorcian tal como ustedes plantean. Se divorcian de los hijos y se divorcian de la mujer, pero eso es automático.
Qué difícil. O sea, yo no tengo por qué darle dinero a ella, lo ven como que es A una ella, dádiva a ella, exacto. que le van a dar, no como su responsabilidad parental. Exacto. Entonces yo creo que aquí hay muchísimo que reconstituir en las miradas, pero también el familismo es una forma de sexismo que ve a la mujer en función de la familia y no en función de ella como sujeta de derechos. Claro, ¿no? Y bajo estas condiciones, el matrimonio en sí, la institución quizás más opresora que hay de Y todas. ese amor romántico que Vamos todavía a no hablar están después de violencia metiendo ahí. sexual también. O sea, después de la publicidad vamos a concluir. Yo quiero quizás un poco de luz. Me preocupa la realidad del sistema de justicia, me preocupa la participación de los medios de comunicación. Yo he escuchado barbaridades en la radio y en la televisión que digo, mientras sigan estas ideas, no vamos a caminar hacia ningún lado positivo. O sea, increíble. De mujeres y de hombres. De mujeres y de hombres. Después de la publicidad concluimos. Estamos de regreso, personas preguntando que cómo se hace la investigación, cómo se sabe ciertamente qué cantidad de bienes tiene ese hombre al momento de empezar un proceso judicial. Y por otro lado, como hemos visto en el Código Laboral, si no nos equivocamos, en el artículo 200 habla de la retención del salario. Esto es obligatorio en caso de una demanda de pensión alimentaria. Sí. Sí, en el juzgado de paz, las mujeres pueden solicitar que se le haga una investigación sobre los bienes que tiene el señor a través de la Superintendencia de Bancos o a través de la DGI. También, miren, la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo para la persona para ver cuántas compañías tiene, cuántas acciones tiene. Y luego cualquier otra institución, el registro de títulos también se puede mandar a investigar. Todas las instituciones gubernamentales que puedan reflejar un poco el estatus económico que tiene la persona obligada a prestar una pensión alimentaria. ¿Y esto generalmente se cumple o tiene todavía el hombre muchas formas de esconder patrimonio? Bueno, si lo distraen, como hemos dicho, no es fácil, Claro. porque si está en titularidad de otra persona, tú no puedes Exacto. decir, eso es de él. Exacto. Porque está A nombre de otra persona. El carro yo lo pongo a nombre de otra persona, Sí. de mi hermana, de mi mamá, de no sé quién, de cualquiera que yo confíe. Entonces, en esos casos, cuando la mala fe está ahí metida, él le decir, no, yo la voy a dejar sin un chele, como te dicen en algunos casos. Porque hizo esto, porque tiene otra pareja, por la razón que fuera. Entonces, esos son los casos más difíciles, el de que tú sepas siempre cuál es el patrimonio, aunque uno de los dos sea el administrador, que ya eso por ley se supone que ya no es, así. que es el hombre el administrador. Entonces, el de que las mujeres se preocupen por la parte económica, el de saber dónde están los bienes, en qué banco, cuánto dinero hay en las cuentas, en el caso de que hay bienes, hay un vehículo, hay una casa, el de que ella también sepa. Las organizaciones sí regularmente piden, o sea, los bancos sí piden que las mujeres vayan a firmar cuando tu cédula dice que eres casado, pero en este país sabemos también Que muchas cédulas que de muchas soltero están cédulas dicen que casados. usted es soltero Sí, es estando verdad. casado. Claro, claro. Entonces, por tanto, ese no es como un mecanismo tan fiable Es decir. verdad. Pero cuando le preguntan, ¿usted está casado o está soltero? Entonces, si en tu cédula dice que tú eres casado, tu esposa tiene que ir a firmar Así es. cuando tú vas a hacer un préstamo, un algo, préstamo sí. o Ustedes han adquirir hablado una vivienda. de manera reiterada de la confianza, Joaquín, y entonces yo pregunto, si no temen a la mujer, temen a la justicia al menos, el hombre dominicano, porque al psicólogo no quieren ir. A la justicia. Sí, digo, o sea, Bueno, a comprar. no se ve ahí un asunto de poder, ¿o qué? No lo creo, no. Mucho menos. No Más lo con lo creo. débil de la justicia dominicana. No lo creo. ¿Tú sabes lo que le dicen? Perdón, ¿tú sabes lo que le dicen? Ven, llévame, que te va a ir peor. O tú sabes quién soy yo. No, llévame, que te va a ir peor allá, Claro. en los tribunales. O tú sabes de lo Es que yo así, soy es fuerte. capaz de hacer también. ¿Eh? Le dicen a uno, y tú sabes porque tú me conoces de lo que yo soy capaz de hacer. Una forma de intimidarte Sí. que no tome ninguna decisión como tal. Así es. Yo estoy muy desesperanzada con estas conclusiones y con lo que estamos viendo del panorama, porque conozco la realidad, sin embargo, siempre estamos apostando por un mayor fortalecimiento de la institucionalidad, de todo nuestro sistema judicial, pero también de la mujer y del hombre, de la familia, quien quiera, del matrimonio, quien desee. ¿Qué podemos decir, Dilia? Yo no quiero irme con un pensamiento pesimista. Sé que nos falta muchísimo trabajo, sé que tenemos muchos sectores que colaborar, incluyendo los medios de comunicación, la familia y el clavo y el presupuesto conjunto que siempre dice Joaquín, y ustedes, Claro. feministas, amigas, luchadoras en distintos espacios,
tú como abogada, ¿qué le dices a la mujer? Esa mujer que a veces, más que recursos económicos, empoderamiento, autoestima, poder propio, amor, independencia. Bueno, yo siempre digo, yo creo que hay que accionar. Es el sistema que tenemos y es con lo que tenemos que bregar, como decimos. Tenemos que bregar con esa realidad y estamos luchando para cambiarla. Pero yo creo que eso no debe impedir a que las mujeres continuemos acudiendo al sistema de justicia a reclamar un derecho que no es un favor, no es un que espérate, que dame un chin, que no, es una obligación que tienen los hombres de mantener a sus hijos, no es un favor. Entonces hay que ir y sí prepararse emocionalmente para enfrentarte a ese sistema. Yo a veces le digo a las mujeres cuando la veo que, ay, que espérate, que no sé, yo mira, y les digo, busca ayuda, porque es verdad que no es fácil enfrentarse al sistema. Prepárate emocionalmente para enfrentarlo, pero hazlo. Porque es peor que te llegue hasta los 18 años y tú no hayas hecho nada y tú vas a decir, mierda, nunca hice nada. No, o sea, y es un derecho de tu hijo, es por tus hijos que tú lo estás haciendo. Claro. Porque es un derecho que a ellos les corresponde y tú, como tienes la guarda de tus hijos, tienes el deber de reclamar esa pensión alimentaria. El terapeuta familiar y de pareja intervenir en casos de violencia económica, violencia patrimonial, donde quizás la justicia no ha podido? Mira, uno normalmente cuando ya se ve que va a haber una separación, uno realmente pone sobre todo a la mujer en auto, le dice, prepárate y empieza a buscar información. Exacto. Ahora yo le voy a decir a ustedes lo que me dijo un caso que tuve. La expresión de la persona fue, ella tomó la decisión y su sentencia fue, no, Joaquín, él no me va a hacer eso, él no es capaz de hacerme eso. Y yo le dije, sé prudente porque pasan cosas. Pasó el tiempo, vino el divorcio y realmente fue un engaño total. Quedó con una mano adelante y otra detrás. Ella creía que por los hijos él no le iba a engañar. Digo, no, prepárate, se dan cosas. Hoy te amo, mañana te odio. Se dan cosas. Y sobre todo cuando, insisto, cuando es la mujer que toma la decisión de romper la relación, la situación se pone todavía más difícil. Claro. Porque es una forma de te voy a acabar a como dé lugar. Mira, de todos modos, Tatiana y la compañera, yo como terapeuta familiar voy a seguir insistiendo en ver la relación de pareja como una relación significativa que se base en compromiso y confianza. Eso usted siempre tiene que estar evaluándolo. ¿Qué tanto te estás comprometiendo y qué tanto puedo confiar en ti? Si usted nota que en esos dos elementos, que son las columnas que sostienen una relación que vale la pena, prepárese. Claro, a veces no queremos hablar del aspecto económico por no dañar, por no crear suspicacia, pero mejor al principio que al final. A los 2 meses usted está diciendo cuánto va a poner, cómo va a ser el asunto y todas las cartas en la mesa. Que después cambie, bueno, pero estaba prevenida y prevenido. Decir, concluimos contigo. Cuando ella dijo ahorita, como el de me das algo, yo recordé que en la pausa estamos hablando de que hay muchos hombres que manipulan a las mujeres para pagar la provisión alimentaria, le exigen favores sexuales. Sí, muchísimo. Exparejas. Barça, entonces, ¿cómo la manipulación se da a tales niveles que usted está viendo cuál es la muestra que hay? Yo creo que es importante el de trabajar con todas las estructuras y el de las mujeres tienen que entender que tienen derechos y el de que esta dimensión es fundamental incluso para su propio desarrollo como persona. Si una relación, ese amor romántico que nos han enseñado de que al final él va a venir y me va a buscar, no esperen eso. Yo creo que es importante. Claro, es importante el de empezar a trabajar, el de rehacer a estas mujeres que durante mucho tiempo han estado construyendo la sociedad, los medios de comunicación, la propia escuela, que te plantea ese idealismo de la maternidad y de la familia en la que esas mentiras y esos engaños, esos robos, esa violencia que aparentemente no se ve, está presente en la realidad y que a veces no la queremos ver. Es mejor hacerse la idiota. Entonces, nosotras tenemos que abrir los ojos, despertar y defender nuestros derechos a vivir dignamente y a que nuestros hijos tengan lo que les corresponde. Yo creo que eso no es un regalo, no es una mendicidad y que los jueces tienen que cambiar en esa medida también. El de los hijos necesitan dignidad, no limosnas. Claro, para su libre desarrollo integral. Óiganme, que tratamos como proyecto cada semana de desarrollar temas del interés colectivo, pero específicamente en estas 4 emisiones sobre violencia, la económica, la patrimonial, no se comenta. Por eso el tema del día de hoy, usted siga investigando
investigando, hemos hablado del Código del Menor, hemos hablado de ley de divorcio, la misma Constitución, muchos otros mecanismos legales que tenemos, y consulte diferentes especialistas al momento de querer tomar la decisión, evalúe, pero toda esa información debe estar desde el principio de una relación, porque es consensuado, a usted nadie le está obligando u obligando a ese hombre. Entonces vamos a pensar en estos aspectos, porque al final lo que queremos es unión, sí, pero que seamos seres humanos integrales, desarrollados y felices para seguir aportando. Vamos a recibir la opinión de la jueza Flor Elizabeth Batista, quien está muy empapada sobre lo que ocurre en los tribunales de familia de la República Dominicana. Adelante. De los casos que conocemos en los tribunales especiales de niños, niñas y adolescentes, la mayor cantidad que podemos verificar se tratan de casos de pensiones alimentarias. Estos representan aproximadamente un 60% de todos los procesos que ingresan a los tribunales, específicamente a los juzgados de paz, que además de conocer de las pensiones alimentarias, también conocen casos civiles y conocen otros tipos de casos penales de diferentes índoles. Supongamos una madre que ha ostentado la guarda de sus hijos desde el nacimiento hasta el momento que van y solicitan el padre que es el que les sea otorgada la guarda. Ella lo que establece es que la única razón por la que el padre quiere ostentar la guarda es para no pagar la mensualidad de la pensión alimentaria. Aproximadamente un 30% de las pensiones que se conocen demandan el aumento o la variación de la pensión impuesta. En los casos de las mujeres embarazadas, la ley ha establecido un procedimiento especial para protegerla. Y de igual manera lo que se hace es que se le impone una pensión provisional hasta tanto la mujer dé a luz. ¿Qué va a cubrir esta pensión? Va a cubrir tanto los gastos médicos de la mujer mientras esté en el periodo de gestación completamente. De igual manera tiene que cubrir los gastos de hospitalización, ya sea parto natural o sea cesárea, y hasta el tercer mes después de haber nacido la criatura, también la ley la protege. Decirle a la mujer dominicana o a cualquier mujer que se encuentre residiendo en el país que tiene posibilidad de hacer defender sus derechos, de exigir que sus derechos sean defendidos y sean protegidos por las leyes dominicanas. Si una mujer tiene su patrimonio propio, el hombre no debe ni tiene el derecho de administrar su patrimonio, porque la ley protege a la mujer que ha recibido una herencia, la mujer que percibe su propio salario. De igual manera, hay herramientas en los casos en que la mujer esté siendo víctima de violencia patrimonial. ¿Qué herramientas son estas? Pues bueno, tenemos la Procuraduría Fiscal, la Procuraduría General de la República, que tiene departamentos especializados donde reciben la denuncia de las mujeres. En estos casos, lo que se puede realizar es una investigación pormenorizada de qué tipo de violencia está sufriendo la mujer. Específicamente, si tiene bienes que puede demostrar la mujer que son de ellas, hay forma de protegerlos. Bien, es importante destacar que los casos de violencia intrafamiliar no solamente son de índoles de clase baja, también tenemos muchos casos de mujeres que son víctimas de violencia de clase media y de clase alta, pero no solamente aquellas mujeres que tienen profesiones psicólogas, médicas, profesoras, también juezas han sido víctimas de violencia psicológica, de violencia física y de violencia patrimonial. Lo importante de esto es destacar que se trata de una situación o una problemática social a la que el Estado debe hacerle frente lo más pronto posible, porque nuestras generaciones se encuentran en un estado de riesgo. Mi recomendación sería crear más centros de terapia psicológica familiar, porque hoy día, como están las cosas, estamos viendo que mayormente eso es lo que hace falta en los tribunales. Lo que hace falta para tratar el tema incluso de la guarda, el tema de las pensiones. Todo ello puede ser tratado desde una óptica más humana, porque en los tribunales podemos ver estos casos de manera fría. Y lo ideal es que lo veamos de una forma más humana, porque hay niños involucrados.
involucrados, porque hay personas involucradas. Hoy hemos conversado sobre violencia patrimonial. Sin dudas, sé que al público en general pues se le ha abierto un poco más la curiosidad. Y en el caso específico de cómo se ejerce este tipo de violencia en contra de la mujer en República Dominicana, ahí están algunas estadísticas, realidades que se conversan quizás en círculos sociales, pero que el Estado debe atender. Puede ser un aspecto cultural, puede la justicia actuar con mayor celeridad, podemos nosotras, las mujeres, apoyarnos unas con otras, podemos a través de los medios de comunicación seguir orientando, pero indiscutiblemente que un sector no podrá solo. La próxima semana en Así las Cosas continuaremos con estos especiales durante todo el mes de noviembre hablando de violencia. Y hay una específicamente que suele ser bastante invisibilizada, que ocurre en los centros de trabajo, los centros académicos, en el propio seno familiar, en el noviazgo. Hablaremos de violencia sexual de manera integral, profunda, para seguir concienciando sobre este tema, porque es delito y como tiene carácter público, debe ser abordado. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos.